Hola, buenos días, ¿cómo están? Los saludos el día de hoy. Por motivos personales, nuestro hermano César no podrá estar leyendo la palabra, pero lo vamos a apoyar el día de hoy. Vamos a leer Primera de Reyes, del 13 al 15, donde estaremos hablando de la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana, Señor. Sé tú, Padre Celestial, hablando a través de nosotros, bendito Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Cúbrenos, bendícenos, Señor. Y sé tú hablando a través de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a leer la palabra. Mi nombre es Jaime Montoya. Estamos en el día número 101 de la lectura de la palabra. Estaremos hablando de Primera de Reyes, del 13 al 15. El 13 dice: el hombre de Dios llegó de Judá. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivían en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día, y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú.
Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él, y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró al cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos. Porque ciertamente se cumplirá la sentencia que, en obediencia a la palabra del Señor, Él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes, en las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Primera de Reyes 14. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nosotros, hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta.
Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo de Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam, de sus descendientes en Israel. Exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha cumplido al Señor Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel, que exterminará a la familia de Jeroboam de ahora en adelante. El Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas, los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Acera y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados de Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsa. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron, y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno estaban escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años cuando murió su hijo Nadab. Lo sucedió en el trono Roboam y el rey de Judá. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noama. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor con sus pecados, provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén
en el 5.º año del reinado de Roboam, y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazar al rey Roboam, mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo estaban escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noama, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Primera Reyes 15. Abías, rey de Judá. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Maca, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agradaba al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que se hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa, rey de Judá. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo que agradaba al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Acera. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro y la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Rama para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón,
y nieto de Esión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu trato con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran la ciudad de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel, Bet-Maca y todo Kineret, además de Neftalí. Cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Rama y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá sin exhibir a nadie, y se llevaron de Rama las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Gedá de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Nadab, rey de Israel. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Baasa mató a toda la familia de Jeroboam, no dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados de Jeroboam. Cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa, de Judá y Baasa de Israel, hubo guerra entre ellos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsa sobre todo Israel. Baasa hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Esto fue lo que estuvimos leyendo en Primera de Reyes, de 13 al 15. Ahí, si nos dimos cuenta, los sucesores de David, pues no hacían las cosas que agradaban al Señor, ¿verdad? Y es bien importante que siempre nosotros hagamos las cosas para agradecer y para que nosotros estemos bien con el Señor. Hacer las cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Y eso fue todo el día de hoy de la lectura. Nos vemos el día de mañana con Ivette.
Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Bendiciones. Hasta luego.